Número 4, libro del Génesis, capítulo número 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 7 para tener una mejor comprensión de lo que quiero darme a entender. El tema es consecuencias. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios, libro del Génesis, capítulo número 4, versículo número 1 al 7. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Vamos a pedirle al Señor su bendición. Buen Dios y Padre eterno, queremos darte gracias en esta noche por el hermoso privilegio que tú nos concedes de volvernos a reunir como familias. Queremos pedirte que seas propicio por medio de tu palabra, que nos des también el entendimiento de ella, Señor. Si tú no nos las revelas, es por demás nuestro esfuerzo humano, Señor, y nuestras capacidades, que son, por cierto, muy limitadas. También queremos aprovechar este momento para orar por la vida de Carlos Antonio Quintanilla, que este día contraerá nupcias. Señor, queremos pedirte que tú lo bendigas en gran manera. Ha esperado un tiempo en ti. Sé propicio con su esposa Laura, Señor. Bendícelos, Señor, y que el propósito tuyo se pueda cumplir en la vida de cada uno de ellos. Nosotros como ministerio oramos para que tú los bendigas y les des mucha sabiduría. Y a nosotros, Señor, danos bendición por medio de tu buena palabra. Y bendice a todos aquellos que nos escuchan, que nos ven, que nos oyen, que están con nosotros siempre. Bendice a la familia Rodas y bendice a nuestros hermanos que están fuera del país. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Tal vez los hermanos no me proyectaron, ¿verdad? No hubo proyección. Bien. El tema de esta noche, quiero repetirlo, es consecuencias. ¿Por qué el tema? Porque en la lectura de este capítulo, que por cierto es un capítulo que tiene una gran profundidad, desde ese versículo número 1 en adelante, si pudiéramos profundizar en lo que es conocer, cuando dice la Escritura, conoció Adán a su mujer Eva. Sería otra forma de estudiar este capítulo. Más sin embargo, en el transcurso de la lectura, el Señor muestra las consecuencias de nuestras decisiones. Reflexionando, meditando sobre las consecuencias, que estas pueden ser buenas o pueden ser malas. Cualquiera de ellas, en todo lo que hacemos, en todo lo que decidimos, hay consecuencias. Lamentablemente, más que todo en las consecuencias que nos afectan, estas serían unas consecuencias malas o negativas. El problema de ella es de que cuando nosotros estamos haciendo malas decisiones o estamos haciendo malas cosas,
estas no se dan en el momento. Esa es la grave situación de nosotros los humanos que estamos metidos en este tiempo y en esta ley de siembra y de cosecha. Si usted busca esta ley en muchas partes de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que hay que esperar para que esta siembra pueda dar sus frutos o pueda dar sus resultados. Y aunque nosotros recibamos el buen consejo de no hacer aquello que estamos haciendo mal o estamos haciendo indebidamente, qué triste, porque muchas veces no nos detenemos o no corregimos sencillamente porque no hay el resultado momentáneo, no es en el instante el resultado. Y cuando viene el tiempo de las consecuencias, ya fue hecho, ya se hizo el daño, ya se tomó la decisión o ya se hizo por obra lo que nosotros quisimos en ese momento. Cuando viene la consecuencia, ya es tarde. Lo único que nos queda es lamentación. Pero lamentablemente la Biblia nos narra también cómo el Señor trató la manera de detener, la manera de advertir. En este caso, lo que hemos leído a Caín. Mas sin embargo, estas son consecuencias de un capítulo, de lo de los capítulos anteriores. Esta solamente es la consecuencia de algo que se dio antes, algo que se dio en el huerto del Edén. Y las consecuencias que se dieron en el huerto, en el momento fue que fueron sacados, pero las consecuencias del capítulo 4 es afuera del huerto. Y esto trajo una gran lamentación que hasta el día de hoy nosotros nos seguimos lamentando. Cuando nosotros nos damos cuenta de esa naturaleza caída, de esa naturaleza deforme, nosotros nos lamentamos. Nosotros, por ejemplo, nos percatamos de nuestra vida, nos percatamos de nuestras limitaciones y nos damos cuenta en el momento de nuestros errores y también en el futuro de nuestras consecuencias. Nos lamentamos y decimos, podríamos mencionar las palabras de Pablo, que cuando llegó a estas consecuencias dijo: miserable de mí, ¿quién me podrá separar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pablo se estaba lamentando de las consecuencias. Nosotros nos lamentamos de las consecuencias. Pero qué tremendo, qué cuesta entender de que Dios nos habla, que Dios nos advierte, que Dios nos apercibe, que Dios se acerca a nosotros, que Dios nos muestra, que Dios nos enseña. Y qué lamentable es, al igual que Caín, que nosotros no atendemos la voz de nuestra conciencia o la voz de Dios, que puede ser de una forma literal, a través de una enseñanza, a través de una prédica, a través de un buen consejo, a través de nuestra lectura. Qué triste, qué lamentable es que nosotros no podamos atender esa voz de Dios. Y quiero decirle algo, las consecuencias vienen, y cuando éstas están, ya no se puede hacer más que recibirlas, soportarlas y clamar misericordia de parte de Dios. Es triste, ¿verdad? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros podemos dar fe de esta verdad. Hay consecuencias. Entonces, este capítulo 4 comienza relatando las consecuencias trágicas de la nueva situación. Ya no es el huerto. En el huerto ya se pagaron consecuencias. Y cualquiera
podría decir, bueno, ya pagamos el precio, ¿verdad? Eva, ya pagamos el precio, ¿verdad? Adán, qué bueno diríamos que dijéramos, ya se acabó, ya pagamos las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias habían pagado ya? Bueno, sintieron eso, el rompimiento de la comunión con Dios, de su relación con Dios. Perdieron todo aquello que estaba exclusivamente hecho para ellos. Un estado de perfección se perdió, se pagaron consecuencias. Y cualquiera de nosotros diríamos, bueno, ya estuvo, ya pagamos el precio. Hermano, qué tremendo de que hay decisiones en nuestra vida que las consecuencias serán en todo nuestro existir. Por eso es bien importante permanecer en el Señor, no importa. Es bien importante permanecer en Él, porque solo en Él hay esperanza. Porque solo en Él se puede uno volver a levantar. Porque solamente por medio de Él, su palabra nos puede resucitar, aunque lleguemos a ser huesos secos, extremadamente secos. El hombre va alejándose poco a poco de Dios. Si nosotros comenzamos a ver desde el momento de Adán y Eva, o desde el momento de Adán y después Eva, y de seguro yo siempre he creído de que no lo dice literalmente la Biblia, pero definitivamente que debe haber habido una reproducción de ellos sin dolor. Entonces podemos darnos cuenta de que ese proceso desde la caída nos comienza a evidenciar las Escrituras que el hombre poco a poco se ha ido alejando de Dios y las consecuencias van siendo peores. Qué tremendo es eso. ¿Y cómo detenemos eso? No lo podemos detener. Si nosotros nos alejamos de Dios, es peor. Las consecuencias son peores todavía. Como ya hace un momento se las acababa de explicar. Nos hundimos más y más en el caso de Caín, es un ejemplo. Nos hundimos más y más en egoísmos, en envidias, en celos, en vicios, en malos entendidos, en insatisfacciones. Nos hundimos cada vez más y más. Por eso es importante llegar a aprender de la palabra que no importa la situación en la cual nosotros estemos, permanezcamos en Él. Porque esto es y hace que la humanidad se hunda, el humano se hunda cada vez más, cada vez su situación es peor que la anterior. Entonces aquí vemos el caso de Caín. Podríamos decir que su primer fruto amargo del pecado es el primer homicidio, el primer fratricidio. Él mató a su propio hermano. Algunos pueden llegar a decir de que es posible de que el parto de Eva fue de gemelos, que primero nació Caín, que después nació Abel. Esto lo vuelve todavía peor si eso hubiese sido así, que no lo dice la Escritura literalmente. Si eso hubiese sido así, lo hace peor todavía, de que estuvieron participando en el mismo momento de todo lo que es la naturaleza de su madre, y que el uno contra el otro se levantara después, porque no soportó, porque no pudo soportar, voy a repetir la palabra, soportar ese peso. ¿Y por qué no pudo soportar ese peso? Porque lamentablemente hubo un mal trabajo en su vida. ¿Y quién es responsable de este mal trabajo en su vida? ¿Quién es responsable de la formación del carácter de nuestras vidas? ¿Quiénes son los que forman el carácter en nosotros?
¿Comprende? Por eso, si nosotros supiéramos esto, quizás se necesita estar bien fuera de sí para tener hijos. Porque si el Señor nos empieza a explicar lo que es tener hijos, la formación de ellos, entonces diríamos como sus discípulos cuando les habló del matrimonio: Señor, entonces no es bueno que el hombre tenga descendencia. ¿No creen ustedes? Si eso es tener hijos, entonces mejor no tener hijos. Pero ¿y si nos es dado? Claro que se nos es dado en Cristo. En Cristo se nos es dado. Pero como lamentablemente nosotros no vivimos en Cristo aunque hayamos nacido en la iglesia. Como lamentablemente, aunque hemos estado toda nuestra vida en la iglesia, hablo especialmente antes del matrimonio, como realmente no hemos vivido una realidad en el Señor, por eso nosotros, sabiéndolo, entre comillas, por lo menos en el hecho de que nos han sido enseñada la palabra, hemos pasado por una escuela bíblica de niños, hemos pasado por nuestra vida de cristiano, hemos pasado por nuestra vida de cristiano y tomamos decisiones malas, habiendo aprendido que hay consecuencias de nuestras malas decisiones y que todo tiene un tiempo debajo del sol, y que Dios tiene un propósito para nuestra vida, y que hay un plan de Dios para mi vida, y que Dios tiene una persona para mí, y que espera de mí una descendencia para Él. Y venimos en un momento de nuestra vida y ponemos todo esto a un lado y hacemos lo que nosotros queremos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Si nos ponemos a pensar como personas ya maduras en Cristo, ¿cómo es esto? Realmente es bien difícil poder manejar esta situación. Amén. Este capítulo, podríamos decir, me estaba en esto porque estaba hablando del homicidio, ¿verdad? Estaba hablando del fratricidio. Entonces, este capítulo muestra o se divide prácticamente en tres partes. Primero, el asesinato de Abel por su hermano Caín. Eso es lo primero que relata. Pero estas son consecuencias. Consecuencias de una mala labor, especialmente de una madre. Pero ¿dónde estaba el padre? Porque nosotros decimos, no, mire, es que son las madres. Sí, es cierto. Depende mucho de una madre, muchísimo. Y qué bendición es cuando las madres comprenden esta verdad y se dan cuenta realmente de esa responsabilidad. Y no les importa pagar el precio que sea, principalmente si están conscientes de sus primeros errores y que este es el fruto de sus errores, pero este fruto lo voy a corregir. Y no me importa pagar el precio que sea, pero voy a hacer la voluntad de Dios, por lo menos en mi hijo, aunque en mí no lo pude hacer. Ahora que yo vengo y vuelvo en sí, prácticamente ya arruiné mi vida. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda hacer esta labor. Cumplir el propósito de Dios en mí, en mi hijo, que era uno de los grandes anhelos de David con su hijo Salomón. Amén. Segundo, la descendencia de Caín. ¿Por qué le estoy hablando de estas tres cosas que llevo dos en estos momentos? Porque note las consecuencias. Lo segundo que narra la Escritura es la descendencia de Caín. ¿Y cuántos pensamos en que el trabajo que estamos haciendo en nuestros hijos, estamos o maldiciendo o bendiciendo lo que va a salir de ellos? Las consecuencias no solamente son en nosotros, las consecuencias no solamente son en nuestros hijos.
Mire qué tremendo lo que el enemigo estaba haciendo. Por eso le decía, mire, tengo tanta información que quererle dar, que me cuesta ubicarme cuál es la que le quiero dar primero. Porque tremendo el enemigo sabía las palabras que el Señor le había dado a Eva y que le había hablado de su simiente y que le había hablado de su descendencia. Y el enemigo solamente estaba esperando su oportunidad para destruir aquello que Dios le había revelado, aquello que Dios le había concedido, aquel medio que Dios había utilizado, que era, a pesar de haber sido desobediente, y hay graves consecuencias, a pesar de ello, miren, por eso lo importante de permanecer en el Señor, no importa cómo esté nuestra condición o situación. Porque el apartarse de Él es terminarse de arruinar. Pero mantenerse en Él es vivir con esperanza de que un día Él me va a levantar y me va a restaurar. Ahora, le quiero leer, aquí tengo yo, le quiero leer esta versión. Mire qué tremendo lo que dice y lo voy a leer ya con ese pequeño contexto que usted ya oyó. Dice, se enfureció Caín. Oiga, se enfureció Caín. ¿Qué tenía Caín que se enfureció? ¿Por qué Caín se había enfurecido? ¿Por qué? ¿Cómo era Caín? ¿Cómo fue educado Caín? ¿Cómo fue conducido Caín? ¿Por qué se enfureció? ¿Qué clase de hijo es Caín? Que él, como no le recibieron lo que él presentó, pues entonces se enoja. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué no le entiendes? Porque un día quiero compartirle de la confusión que pudo haber tenido Caín por el hecho de que no se le recibió su ofrenda, pero no solo fue su ofrenda, sino que tu vida, Caín, no es recibida. ¿Por qué piensas de que vas a perder o no vas a ser visto como primogénito o vas a perder tus derechos de primogénito? Sencillamente porque no se te acepta cómo te han educado, cómo te han conducido, de que quieres que se haga como tú dices, como tú piensas y como tú quieres. ¿Cuántas cosas te han complacido en toda tu vida que ahora que Dios viene y no va a hacer lo que tu madre ha hecho ni tu padre detuvo, te vas a molestar? ¿Qué hace un niño adulto que ha sido mal enseñado, mal conducido, en resumidas cuentas, consentido? ¿Cómo reacciona ante una primera entrevista, ante un llamado, antes de un profesor, de un director del centro, de un catedrático, de un decano o de un rector? ¿Cómo reacciona? Reacciona como reacciona con su madre. Si es malcriado con su madre, es malcriado con cualquier otro. Si su madre lo quiere corregir y él se enoja, pues lo va a hacer con cualquier otro. Caín, ¿por qué se ensañó? ¿Por qué se enojó? Consecuencias, sí. Hoy muchos estamos viendo las consecuencias de nuestras malas decisiones en relación a la educación y formación y conducción de nuestros hijos. Y ya no podemos corregir eso. Le voy a terminar de leer. Se enfureció Caín y andaba cabizbajo. Oiga esta versión. Y yo quiero que si no pusieron nada aquí. Mire, y andaba cabizbajo. ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es la actitud de un hijo que se regaña? Por favor, piense por un instante, ¿cómo es la actitud de un hijo que se le llama la atención? Hablo de un hijo consentido, hablo de un hijo malcriado, hablo de un hijo mal educado, hablo de un hijo mal conducido, hablo de un hijo que ha hecho desde chiquito lo que él ha querido. Le han dado el juguete y le han comprado el juguete que él quiere,
en el supermercado, en el almacén, a donde llegue. Y cuando le dicen, no, eso no se lo voy a comprar. O donde llega, no, déjeme ese juguete ahí, no es suyo. ¿Cómo se comportan? ¿Cuál es la actitud? ¿Por qué se ven a una esquina? Están como que son toros, no me oye, pero con la respiración. Pucherillos que no se les quitaron cuando estaba en la cuna. Estoy haciéndole entender que estamos llevando a nuestros hijos a la muerte. Consecuencias, lamentablemente, como las vamos a ver hasta que tengan 20, 30 años. Como no la estamos viendo la muerte en el momento, creemos que no van a morir. Oiga, se enfureció Caín y andaba cabizbajo. Oiga, qué tremendo cuando a un servidor de esos malcriaditos y consentidos en sus hogares se les llama la atención. Disculpe. ¿Cómo reaccionan esos servidorcitos, como se diga? Esos, así son de chiquitos. Cuando se les llama la atención, ¿cómo reacciona usted? Cuando oye una enseñanza, una prédica que le cae. Yo he oído testimonios de muchos hermanos sinceros, honestos, que hoy aman este ministerio y dicen, hermano, yo cuando vine aquí, lo pensé, dije, no, yo creo que regresar ahí no me llega. ¿Por qué? Como estaban mal criados, pero gracias al Señor, se nota que son hijos, Dios los redarguyó y entendieron. Yahvé le dijo, ¿por qué estás enfurecido y por qué andas cabizbajo? Oiga lo que le dice el Señor en esta versión. ¿No es verdad? Si obrara bien, oiga, si obrara bien, andarías erguido, mientras que si no obra bien, estará el pecado a la puerta. Ya le voy a mencionar otra versión para que comprenda algunas partes donde son un poquito confusas o difíciles de comprender. Mientras que si no obras bien, estará el pecado a la puerta. Y siente, oiga esto último, es lo que me interesa de esta versión, y siente apego a ti. Cuando está hablando del pecado, está hablando no solamente del pecado en sí, sino que está acechándote, está agazapado, está esperando, está apegado a ti. Está hablando de una hueste, hablando de una potestad, está hablando de un demonio, hablando de una potestad que está ahí a la puerta, esperándote, está apegado a ti, te quiere, le gustas, le llamas la atención, está inquieto por habitar en ti y dominarte y destruirte, te ha puesto en su mira y te quiere acabar. ¿Y cómo nosotros los padres entendemos que los demonios están ahí a la puerta esperando que este niño llegue al conocimiento de lo bueno y lo malo para que él tome sus propias decisiones y acabarlo? Está esperando el primer día que le ofrezcan un cigarrillo o un cigarro de marihuana o una cerveza. Está esperando ahí el enemigo a la puerta. ¿Y quién es responsable de que él acepte o no acepte? Va a depender de lo que le enseñaron sus padres. Si lo amonestaste, has librado tu alma de esta sangre que será derramada. Pero si no, Ezequiel 3:16, de ti demandaré la sangre de ellos. Me quedé con la boca abierta. Si alguien anda una nueva versión internacional,
Búsqueme esta cita bíblica del Génesis 4, versículos 6 y 7, quiero leérsela. Oiga, y siente apego a ti. Mira qué tremendo. Y siente apego a ti. Oiga, se identifica. Eres campo fértil. Le eres apetecible. Ay, hermano, qué terrible que nosotros los padres seamos responsables de que nuestros hijos sean apetecibles para el diablo. Oiga otra versión. A mí lo que más me interesa es el final del versículo. Si hicieres lo bueno, oiga, si hicieres lo bueno, ¿y qué labor depende de un padre para que un hijo haga lo bueno? No hablo de que va a hacer lo bueno cuando yo estoy ahí, no, especialmente cuando yo no estoy ahí. Le leo, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Y oiga, qué tremendo, lo que Dios le está diciendo es que otro día le voy a compartir de lo que había en el corazón de este joven, de este hijo. ¿Por qué te molestas? Si bien hicieres, o si bien hicieres, le dice, podrías andar con la frente en alto. No te preocuparías de tu primogenitura. Lo que estás trayendo no depende de tu primogenitura, no depende de lo que tú eres, no depende del valor de lo que tú traes. Si hicieres lo bueno, andaría con tu frente en alto. Porque dígame una cosa, hermano, ¿por qué usted va a venir con la cabeza agachada y se va a retirar de las ofrendas? Porque usted solo anda $1 y $1 es todo lo que tiene. Usted viene y lo echa, ¿por qué va a salir cabizbajo? Si usted está consciente que hizo lo correcto, usted va a salir con su frente levantada. Y no se va a avergonzar por nada, porque usted sabe que Dios sabe que usted ha dado todo lo que tiene, lo mejor de usted. Entonces, si hicieres lo bueno, te retirarías con tu frente en alto. Hermano, veámoslo esto en el caso de hijos hacia sus padres. Cuando un hijo le ayuda a sus padres según su capacidad, ¿por qué va a agachar la cara si sabe que no puede? Está haciendo un esfuerzo y está dando lo que puede. Levanta su rostro en alto. Pero si haces lo malo, oiga, el pecado te acecha. Oiga esto, hermano, como una fiera lista para atraparte. Oiga lo que Dios le estaba diciendo, hermano. Dios, antes de que nuestros hijos nazcan, cuando nosotros somos jóvenes, cuando nosotros todavía no hemos hecho una mala labor en nuestros hijos, porque ellos están tiernos o están muy pequeños, Dios nos dice estas palabras a nosotros: haz tu labor en él, que me conozca, e instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo, la fiera que está ahí acechando no se lo harte, no lo devore, no lo destruya. Dios nos lo dice primeramente a nosotros los padres, y después se nos dice a nuestros hijos, porque también ellos tienen la oportunidad de Dios de que Él les habla y ellos puedan corregir aún lo malo que hay en ellos. Porque se puede, hermano. El alma que pecare, esa morirá. Eso tiene profundidad, no es así nomás. Ya no se dirá más este refrán entre mi pueblo. Que nuestros padres comieron las uvas agrias y a nosotros los hijos nos ha salido la dentera. Ya no más se va a decir eso, dijo el Señor. Cada quien va a morir por su pecado. Si tu padre hizo una mala labor, yo te voy a la oportunidad y voy a hablar a tu corazón y te voy a enseñar y te voy a mostrar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y de ti va a depender que mueras o vivas, que tengas éxito o fracases. Si no, hermano, qué injusto sería. Si mis padres son pecadores, entonces, Señor, ¿para qué me traes a la tierra?
Quiero terminar. Dice, como una fiera lista para atraparte. Oiga esto. No obstante, tú puedes dominarlo. ¡Qué tremendo, hermano! No obstante, tú puedes dominarlo. Le está diciendo el Señor a Caín. Le está diciendo el Señor a nosotros, los padres jóvenes, que estamos, hermano, acabándonos a nuestros hijos, ya estableciendo su futuro. Que les espera una cárcel. Que les espera un hospital, que les espera una invalidez de por vida, o les espera una muerte prematura. Porque ¿cómo nuestros hijos nos van a honrar si nosotros no hemos hecho una buena labor? Entonces van a morir luego. Porque ahí está como una fiera agazapada esperándole para destruirle. Se va a presentar la oportunidad. En otra versión, si no la logro leer, dice, Él tomará tu vida y hará lo que Él quiera contigo. Por eso encontramos jóvenes que son impotentes a la drogadicción, al alcoholismo, a la prostitución. ¿Por qué? Porque el enemigo los agarró y tomó control de la voluntad de ellos, como lo hizo con Caín. Como después del bocado, Satanás entró en él, dijo el Señor, hablando de Judas. El que moje conmigo el pan, y lo oyó Judas, y se lo hartó el pan. El que moje conmigo, el que coma conmigo. Hermano, qué tremendo. Y oyendo eso, el Señor descubriéndole, el Señor diciéndole, el Señor advirtiéndole, el Señor haciendo una obra de misericordia en el último instante, él le valió. ¿No le valió a Caín? Le valió. Consecuencias. ¿Ve qué graves son? Algunos padres tenemos la desdicha de ver las consecuencias en nuestros hijos. Y más nosotros los que somos creyentes, que hemos hecho una mala labor con nuestros hijos. ¿Qué piensa? ¿Qué cree que yo pienso cuando veo a sus hijos que están bailando con música del mundo? ¿Qué cree que pienso yo? Me da lástima. El bebé o la bebé. No. Pero ¿qué cree que les espera a esta gente? Hablo de una aparente tontería. No, no es tontería. Son señales hacia dónde va. Son señales de quién le está esperando. ¿Usted cree que es una casualidad que muchos jóvenes con una voz privilegiada que Dios les concedió, el mundo se los llevó? ¿Y cómo han terminado? ¿Cómo han muerto? No han llegado ni a los 50 años, algunos ni a los 40 años y han muerto de sobredosis. Y es penoso, hermano. Para nosotros los cristianos, penoso que digan, él cuando era joven era de una iglesia cristiana. Se bautizó por el pastor en el año no sé qué. Él fue parte del grupo de alabanza o del coro de la iglesia. Qué vergüenza para nosotros. Ahora me pregunto, si nosotros que ni siquiera estamos cerca de ellos nos sentimos mal, avergonzados y nos da dolor y tristeza en nuestro corazón, ¿qué sentirán sus padres? Su pastor tristeza igual que nosotros, porque aquí veo un montón de jóvenes. Yo, que no puedo hacer nada, pero sí me da tristeza, hasta ahí nomás llego. Yo le digo, ay Señor, con solo que no me permitas ver las consecuencias, porque me va a doler también. Y yo no lo engendré ni tampoco lo di a luz. Ni tampoco estuve en mí para formarlos. Y la formación es en nuestra casa, no es la iglesia. La formación es de la madre, no es la escuela dominical.
Y como paréntesis, me da tristeza ver ahí mujeres enseñándole verdades a los niños que no las pueden poner en práctica ni con sus propios hijos y nietos. Yo leo las enseñanzas de las maestras. Ellas creen que no las leo. Y me pongo a pensar, si tan solo lo hicieran con sus hijos esto. Son maestros de niños. Otra versión, solo la parte final del 7. El pecado está esperando el momento de dominarte. Oiga, el pecado, el demonio, la potestad, la hueste, lo que puede arruinar tu vida, está esperando el momento. Oiga, está esperando el momento. Y nosotros como padres no tenemos pacientes en forjar. ¡Qué tremendo! ¿Cómo damos nuestros hijos a otros? Disculpe, no quiero ofender a nadie. No es esa mi intención. Mas sin embargo no le puedo ocultar la verdad, por lo menos desde el púlpito. Allá abajo me lo amontono y lo abrazo y todo. Aquí arriba, aquí usted no es mi chero, ni mi amiga, ni nada. Qué tremendo. Mire, son versiones que digo, qué tremendo, porque oiga lo que dice. Es el pecado, se le pone aquí el nombre pecado, pero este nombre se le puede dar otras cosas, como el enemigo está ahí, esperándote. Y oiga, está esperando el momento, oiga, está esperando el momento para dominarte. Hermano, es increíble, el enemigo está viendo la mala labor de nosotros los padres, y él tiene que llegar aquí, ella tiene que llegar aquí, y aquí le espero yo. Como los príncipes filisteos esperando a Sansón. Ellos no podían hacer nada más que esperar el momento de que él revelara cuál era su secreto. Si él lo revela, le caemos encima. Si no lo revela, nosotros no podemos hacer nada porque nos va a matar a nosotros. Por eso, y tú puedes dominarlo. Eso no lo pude explicar, hermano, se me escapó. El Señor le está diciendo, no sé si fue la primera versión que le leí, y siente apego a ti y tú debes dominarle. Y en la otra es, tú puedes dominarlo. ¿Qué le está diciendo Dios a Caín? ¿Qué le está diciendo Dios al padre, a la madre? ¿Qué le está diciendo Dios al joven, al hijo? Le está diciendo, ahí está, han hecho una mala labor en ti, tu madre te ha arruinado porque ella puso tu corazón, sus ojos en ti por lo que ella hizo. Usted, mujer, ya me oyó de enseñar eso. Te arruinó tu madre, consentido, puso sus ojos en ti, te puso posesión. Y al otro le puso suspiro, le puso vanidad, le puso vacío. Como que dice, no, este no me interesa mucho, ya con Caín suficiente. Este le puso así por recordar la miseria en la cual había vivido antes de que naciera Caín. Por las malas decisiones que había cometido. ¿Se da cuenta cómo es de profundo ese capítulo? Y eso lo compartí con las mujeres hace no sé cuántos meses. 3 años, 2 años, no sé. Le está diciendo a Caín, le está diciendo a todos los que estamos representados en Caín, si tú haces lo correcto, yo te voy a dar la capacidad para que lo domines. Si haces lo bien, lo bueno. Ay, es que no, mire, que cuando le digo no somos pacientes, mire, ahí estamos a nuestros hijos, nos despreocupamos totalmente de ellos. No los corregimos, no queremos ni levantarnos para zamparle la nalgada. Ay, hermano, déle la nalgada y a ver cómo el niño va a cambiar. Como no ha querido ni siquiera comprar vara,
Dele de nalgada, aunque no es la mano, pero dele de nalgada. Y va a ver, pero no hay, hasta para castigar, vení, te voy a dar una nalgada, y que va a andar llegando el mono. Si no es tonto, si tiene 1 año, pero entiende. Si el tonto es uno de padre, que el enemigo está con una gran paciencia ahí esperándolo. ¡Ja! A los 13 años me lo harto, dice, la fiera. A los 13 años. Es el momento donde cualquiera, hasta el más bien educado, se revela. Hasta aquel que nunca ha faltado a las enseñanzas de escuela bíblica, escuela bíblica, aquellos que siempre han estado en el culto, aquellos que han sido grandes servidores desde pequeños, ahí lo está esperando el diablo a los 13 años. Se revelan y no saben ni por qué. Le leo la última. Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando, como fiera que te codicia. Imagínense qué tremendo. Y a quien tienes que dominar. Con esto voy a terminar, hermano. Y mire, si a usted le interesa esta enseñanza, siga orando para que la desarrollemos toda, oiga. Porque mire, hermano, de veras, qué importante es saber y decir, Señor, qué tremendo. Voy a terminar con esto último que le leí. Oiga, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia. Oiga, ¿usted sabe lo que es codicia? Es terrible codiciar, hermano. Es que cuando uno codicia es porque le encanta, le gusta. Aquellos que codician el oro, ese brillo los alucina, les quita el hambre, les quita el sueño. Lo quieren a cualquier precio. Te codicia. Mire qué tremendo. Esa fiera codicia a nuestros hijos. Varones, hembras, los codicia. Y a quien tienes que dominar. ¿Cuántos de nosotros como padres estamos conscientes de esto? Cuando mi hijo crezca, cuando mi hija crezca, tiene que dominar a la fiera. Pero como carecemos de visión, carecemos de entendimiento, carecemos de creer de que la fiera está esperando y él tiene que dominarlo. No yo, Adán, no yo, Eva. Él, Caín, tiene que dominarlo. No le dijo a Adán, tienes que dominar a esa fiera que quiere devorar a tu hijo. No, esa labor es tuya cuando él está en formación. Él se tiene que enfrentar a la fiera. Y tiene que dominarlo. Si no lo domina, él lo va a dominar a él. Y tú, Adán, no vas a poder ayudar. Y tú, Eva, no vas a poder ayudar. Por eso a mí me impactó la primera vez que entendí esta verdad. Cuando Manoah le dice a su esposa, si vuelve de nuevo ese ángel, si vuelve de nuevo ese mensajero, pregúntale qué hemos de hacer con este niño, cómo hemos de alimentarle y cómo hemos de enseñarle. ¡Qué tremendo! Con este contexto tiene gran sentido las palabras de Manoah. Y sin ser así, la fiera lo domó. ¿Qué les dirá a aquellos que ni siquiera esa instrucción tienen? Porque es cierto, la fiera lo dominó. Pero le pregunto, al final se perdió. Por lo menos tenemos esa esperanza, que a nuestros hijos que la fiera ha dominado, tenemos la esperanza de que al final se pueden recuperar en la gran misericordia de Dios. Uno quisiera tener en un CD, en un cassette, todavía se usan los cassettes, y a los que se están casando, ¿verdad? Meterles
si se pudiera meterles, ¿verdad? Esto en el cerebro o en el corazón. Pero oyen esta enseñanza y crían a sus hijos como que no la han oído. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos reunirnos y venir con un corazón dispuesto, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos reveles las terribles consecuencias de una mala labor de un padre o de una madre, o de nosotros los hijos, al enfrentarnos a esa fiera que desde que nacimos, o quizás desde que fuimos engendrados, nos está esperando. Y que un día nos vamos a enfrentar a esa fiera. Y que estemos preparados para poder enfrentarnos. Señor, yo no tengo palabras como agradecerte, Señor, lo que tú nos revelas de tu palabra. Que podamos ser entendidos y que podamos valorar esta bendición que tenemos. Señor, ¿cuántos niños están en este ministerio? ¿Cuántos bebés? ¿Cuántos están a punto de nacer, Señor, en nuestras iglesias? Y no hay, en su gran mayoría, no hay padres calificados. Señor, aquellos que hemos estado en la vida secular, sabemos lo triste de tener mano de obra no calificada, las torpezas que cometen, las cosas absurdas que hacen, los grandes daños y las grandes pérdidas que ocasionan por no ser mano de obra calificada. Señor, así habemos quizás muchos adultos que no estamos calificados. Y lo peor, que muchos ni siquiera estamos interesados, como Manoa. ¿Cómo ha de ser la vida de este niño? ¿Cómo hemos de alimentarlo? ¿Cómo debemos de instruirlo? Señor, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, Señor. Y amén.